teach them to cross us. ¡Ay, estoy ciego! 2 down, only an army to go. This won't miss. 3 fall before us. Such a display is how you get noticed. Quadra kill, as expected from my guard. Nice job. Hello, tesorito, ¿cómo estás? Cochi Viernes activo en mood del día de hoy. Andamos con globos para disfrutar este Cochi Viernes. Bueno, este pequeño anuncio, este pequeño extra, les quiero platicar rapidísimo que tuve que volver a grabar el video por unas normas y restricciones que tuve. Entonces este no es el mismo video que viste en el stream del día de hoy, pero es la misma información, solo de que de nuevo modo. Entonces vamos a pasarnos rapidísimo, porque en el Cochi Viernes hoy nos tocó hablar durante el stream acerca de cómo hablar del delicioso con tus papás o hijos. Tras, ¿cómo le puedes decir a tu hijo o cómo te puedes acercar a tu papá para comentarle cositas así? Oye, es que quiero saber cómo se hace la reproducción, o cómo le hago, cómo le voy haciendo, cómo viene siendo, cómo es lo que es. Esta de la parte del amor de pareja. ¿Cómo podemos seguir? Ay, güey. Me siento poderoso con mis globos. La verdad me siento poderoso. Y bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando abordamos algún tema relacionado con el delicioso, es que debemos de deshacernos de la pena y expresarnos con propiedad acerca del asunto. Claro que se pueden hacer bromas y se puede, no sé, intercambiar palabras o ser un poquito relajado, siempre y cuando, o sea, si es que la persona lo permite y la situación lo permita, porque obviamente no te vas a poner a hablar de, no sé, cosas que no tengan nada que ver con alguien que sea un poquito serio, más formal, o bueno, no que no tenga nada que ver, sino que lo vas a expresar de una manera un poco a tono de broma o un poco a tono de comedia o sarcasmo, porque es una manera en la que a veces todos a modo de pues ¿cómo se le diría? Como una defensa del inconsciente para combatir la pena. Empezamos o nos dirigimos hacia las risas, hacia la comedia. Pero pues no todas las personas tienen el mismo sentido del humor que nosotros. Entonces siempre trata de ser prudente con el mensaje que quieres transmitir, para que este no se malinterprete y no sea incorrecto, y haga que parezca que careces de interés con relación al asunto, al tema, porque tal vez tú estás muy interesado, pero porque hiciste un mal chiste con tu familiar, con tu papá o con quien sea, mamá X, o la persona mayor con la que te estés acercando a hablar del delicioso, pues diga, ay no, esto simplemente me está toreando, haciéndome bailar de torero. Entonces eso es como muy importante que lo tengas en cuenta. Si sos padre, che. Según un portal oficial, profamilia.org.co, dentro de los primeros consejos que te recomiendan es que te enteres, que estés enterado e informado, que estés asesorado, y lo más importante, que se conversen de total naturalidad los temas que estés dispuesto a platicar. Es decir, que no asumas una posición, como si estuvieras hablando de un tema tabú. Tienes que hablar de cositas, más relajadas, un tema un poquito más, como si estuvieras en una conversación con un amigo, con una amistad, que no te preocupes
de acuerdo, pues, no sé, al tabú que los tiempos han implicado. Al final de cuentas todo va cambiando y la información está muy al alcance de todos. Entonces, sobre todo de los niños y los adolescentes que tienen un poquito más avivada ese tipo de curiosidad, pues es normal que tengan ese tipo de situaciones pues como en un aspecto de morbo, curiosidad. Esa es la palabra. Es mejor que se enteren por ti las cosas y no por otros, porque pues los medios a veces por los que luego llegamos a buscar información pueden llegar a incluso desinformar, o más que los medios se están desinformando, uno mismo por curioso, en cuestiones de que ignoramos todo lo que implica un tema, pues interpretamos de forma errónea la información. Entonces pues hay que asegurarnos de no generar miedo y hablar con información verdadera, que eso es importante y básico, e incluso pues explicar como temas muchísimo más profundos y delicados como lo son los abusos que pueden haber dentro del delicioso, y más cuando son chiquitos las personas que tienen la curiosidad. Y pues explicar que hay personas afuera que son malintencionadas, realmente. Es importante que sobre todo encontremos la forma de expresarnos. Por ejemplo, si los hijos son un poco más serios, no hay que tener miedo al hablar directo y decir las cosas como son. Es decir, no sé, hablarle a los órganos genitales por su nombre. Yo no lo menciono no porque no lo pueda hacer o porque no quiera, sino porque no sé qué tan sensibles son, por ejemplo, esos temas en redes sociales en cuestión de las plataformas que detecten ciertas palabras y lo consideren como que sea no apto para todo público, aunque ya sabemos que mi stream o todo esto va enfocado un poco más en comedia a público pues adolescente mayor o personas mayores, para que se entienda el contexto y la comedia. Pero si esto puede ayudarle a otras personas, pues qué mejor. Entonces, bueno, si somos o estamos hablando con una persona que es un poquitito más extrovertida, con las que podemos interactuar de manera relajada, podemos, no sé, incluso hablar de, no sé, hacer un juego de palabras. Y, por ejemplo, la palabra del P. ¿Ne? De cambiarlo y distorsionarlo a modo de nepe. O el nudo del globo. O el platicar de que al mollete se le gratina el queso, pues. E incluso de esa manera nos podemos enfocar en invitar a un profesional, a alguien que realmente se dedique al tema, a un experto, para que nos oriente y nos asesore cómo canalizar la información de manera correcta, porque incluso nosotros podemos llegar a tener dudas que puedan ser relevantes para la situación. Entonces creo que eso es como básico, que nosotros lo que queramos comunicar con respecto a las dudas, si es que se nos acercaron, o si nosotros tenemos dudas y queremos decirle a nuestra bendición, pues es eso, es justo canalizarlo como por ese aspecto. Ahora, si formas parte de la chaviza, asegúrate de transmitir confianza y que tus inseguridades que se puedan resaltar o que puedan llegar a causar o provocar desconfianza sobre la persona con la que te estás acercando para abordar el tema, pues vamos a entender que no todos, o los padres más bien, no crecieron, bueno, yo no soy padre, pero no crecieron siendo padres. Entonces, cada día es un reto y hay cuestiones diferentes, y nosotros también como hijos tenemos que ser muchísimo más prudentes y más empáticos para entender que los tiempos van cambiando sucesivamente. Entonces, perdóname, se me resegaba la garganta, se me resegaba aquí. Entonces, si tú quieres platicar con tu familiar, solo ten en mente que lo único que tus papás o tus familiares o la persona mayor a la que te estás acercando, llámese abuelita, tío, tía,
X persona. Lo único que quieren es protegerte y tal vez lo primero que ellos van a tener va a ser curiosidad en saber por qué estás preguntando eso. Porque acuérdate que cuando alguien protege mucho a un ser querido, lo primero que se hacen son películas, no, nenes. Que uno dice, ay, no, ¿qué pasó con él? Oh, no, a X o Y. Entonces tengan mucho en consideración eso. Que se mantengan reservados en hacer comentarios que puedan llegar a confundir a su familiar y más que apoyarlos, pues los estresen y por ende los puedan llegar a estresar a ustedes mismos o a uno mismo. Bajo el consejo de otra página que se llama planetparenthood.org, se aconseja lo siguiente, que esto me pareció sumamente importante. Si estás muy preocupado por la reacción de tus padres, tal vez quieras posponer la conversación hasta que sientas que tú y tus padres están listos. Hay ocasiones que nosotros no tenemos la prudencia de acercarnos a las personas porque tal vez no están en un momento muy cómodo o están atravesando una situación difícil y nosotros tratamos de abordar los temas diferentes. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si cambiamos de imagen podemos ver que los intereses de los papás es delicioso y piensan pues en todo lo que ya han experimentado. Pero pues los niños o la chaviza pues ven las cosas con un poco de más ligereza y es completamente normal porque no han tenido todas esas experiencias a las que pues tal vez como adultos ya nos hemos acostumbrado. Entonces, lo que tienes que hacer es prestar atención en que sea el momento prudente. Yo lo platiqué en el streaming. Durante el streaming yo les dije, pues por ejemplo, yo cuando decidí hablar con mis familiares, o salí como vulgarmente le decimos del closet, y les expliqué cómo me sentía, traté de hacerlo de manera formal, seria, y explicarles que pues así era yo. Y yo lo que en mi mente pensaba es que por todo lo que vemos luego en los medios de comunicación, en redes sociales o por las experiencias de otros compañeritos, lo que me imaginaba es que probablemente me iban a rechazar o no lo iban a aceptar. Y la respuesta de ellos fue que al contrario, lo tomaron con tanta naturalidad y me dijeron, ya lo sabemos. Y mi papá me acuerdo perfectamente que dijo, no, pues yo yo lo único que quiero es que seas un hombre que crezca feliz, que no tengas miedo, que no te vaya a pasar nada. Y ahí es cuando, obviamente con el tiempo, con la madurez, entendí que lo que pasaba por sus mentes es que estaban preocupados nada más por mí, porque yo estuviera bien. Entonces, considera que, pues, según el sapo, la pedrada, o como se diga el dicho. Yo soy experto en matar apellidos, lenguajes, todo, dichos, todo lo arruino en cuestión de que no me acuerdo nunca. En esos casos, si tú no tienes la confianza, pero tu curiosidad te es mucha, yo te recomiendo que puedas consultar con un adulto con el que tú confíes mucho y tú puedas expresarte de manera abierta y plena. No solo eso, incluso como tipcito o un detalle adicional, yo te recomendaría que le informes a otra persona que X, un amiguito o un primo o X o alguien que sea mucho de tu confianza, que tú sepas que te va a cuidar, que le digas, oye, ¿sabes qué? Voy a hablar de tal cosita con mi tía perenganita o mi tío fulanito y quiero que sepas que lo voy a hacer por si tú también tienes alguna duda, pero sobre todo para que estés informado. El objetivo es que todos nos podamos acercar a personas mayores a nuestra edad y podamos sentir confianza y no un compromiso moral en que se está haciendo algo malo. Porque no queremos que las personas se preocupen o que se estresen por algo que realmente es completamente natural. Pues el delicioso es de lo más natural que hacemos en la vida. Entonces, asegúrate de que la persona con la que te estás acercando tiene muy buenos valores y sobre todo puedas sentirte tú al momento de hablar que te sientas cómodo, que no te rías, que no lo tomes a juego ni burla y que esa persona te haga entender de manera plena. Yo creo que con esta información que comparto dejo muy abierto una brecha
para que juntos dialoguemos y veamos cómo se pone la cosa. Yo no tengo sobrinos, yo no tengo personas menores a las cuales me tenga que acercar y platicarles y que me genere curiosidad o que ellos les genere curiosidad hablar de el delicioso. Pero yo tomando agua así del delicioso. Pero en definitiva, cuando lo hago o tengo esta oportunidad de platicar, como por ejemplo en el Babylicious World durante el streaming, o pues ya sea no sé, en chatcitos o cosas por el estilo. Lo hago de manera clara e íntegra, sabiendo que pues obviamente para mí el contexto de lo que significa una cosa para la otra persona pueda descentrarse por completo. Entonces yo solo te invito a que seas una persona más prudente tanto al momento de consultar una duda como al momento de resolverla, y que si no sabes algo no inventes, que siempre te va a ayudar el hablar con información verdadera. Y así lo dejo para opinión de cada uno, que lo compartan en los comentarios aquí en la cajita de información, que manden algún mensajito al Babylicious World, ya sea en el Facebook o en cualquier otro lado. Yo agradezco muchísimo de manera infinita tu atención y me encanta poder compartir este tipo de temas. Recuerda que me puedes encontrar en el Facebook como Babylicious World, y ahí hago transmisiones de gaming todos los días, y todos los días tratamos de abordar algo diferente, no solo para que tú te distraigas, sino para que haya pues algún tema sobre la mesa en donde podemos conversar, sobre todo en la sección del Just Chatting, que eso es lo que a mí me gusta, luego echar chisme esos 10-15 minutitos extra que nos tomamos fuera del gameplay. Y con mi frase célebre con la que cierro los streamings, voy a aprovechar este espacio para hacer mío también, como si fuera parte del streaming, porque siempre lo es, pero ahorita pues estoy regrabando el video. Yo te quiero decir que hoy es el día perfecto para que hagas las cosas mejor de lo que lo hiciste el día de ayer. Y con esto te invito a que te suscribas, que dejes tu comentario, que dejes un like, si puedes que lo compartas con amigos o familiares quienes creas que tú les pueda llegar a funcionar este video. Bye. Bye con esas chichotas de globos.